Eh, Buenas tardes. Mi nombre es Germán Gracia Bando, soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Soy docente de aula, soy licenciado en matemáticas de la Católica de Oriente de Río Negro, Antioquia, y trabajo actualmente en la institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Munera del municipio de Aguadas. El día de hoy vengo a compartirles mi experiencia en mi tesis de grado, que tiene como título Potenciando Pensamiento Variacional y Uso de Sistemas Algebraicos con GeoGebra. Este proyecto de grado nace de la necesidad que en el momento que ingresé a la escuela normal el año pasado, hay una gran falencia en los estudiantes de los últimos grados del colegio que son de la media vocacional. Entonces, a raíz de eso, uno hablaba con ellos de un simple problema, que cuáles eran las medidas de los lados de un área de cierto terreno rectangular cuya área medía 600 metros cuadrados. Entonces, cuando uno de los dos lados tenía 1 metro más que el otro, y entonces los estudiantes no eran ni capaces de llevar eso a papel y lápiz, y empezar a escribirlo en forma de ecuación o en una forma algorítmica, y debido a eso pues no había forma de que ellos involucraran qué variables dependían en el problema, y a raíz de ese sencillo problema empecé a indagar y a buscar qué era la falencia que ellos tenían. Entonces por eso encontré que el pensamiento variacional es la parte que según el Ministerio de Educación en Colombia, que lleva a que nosotros podamos entender, desarrollar y generalizar las soluciones a cualquier problema de matemáticas. Entonces, después de esa pequeña apertura doy como inicio. Este va a ser el orden de la ponencia, el objetivo, la indagación, los tipos de teoría que me fundamento, la metodología, los resultados de discusión, conclusiones y el agradecimiento. Entonces, el objetivo que me planteé era cómo contribuir al fortalecimiento de los procesos de reconocimiento y comprensión de las variables, uso de los sistemas de representación, la modelación y la generalización asociados al pensamiento variacional. Y todo ello pues a través de los problemas de optimización, simplemente como un mediador para mirar el desarrollo que yo podía potenciar en ellos en esos tres procesos. Entonces la investigación está centrada no tanto en que los estudiantes aprendan a resolver problemas matemáticas, sino que mediante el aprendizaje de ese proceso desarrollen lo que más me interesaba, que eran los procesos asociados al pensamiento variacional. Entonces, como específicos era proponer un trabajo de aula, y el segundo era pues lo que estamos haciendo el día de hoy, pues que ya se ha hecho también la divulgación en varias partes. Como indagación bibliográfica, pues entonces encontré que consultando me encontraba mucha teoría, y entonces hice 3 grandes grupos. El primer grupo de ellos era la teoría sobre construcción del conocimiento. Entonces, en esta aparece, es una teoría que me gusta mucho, que es el constructivismo, en las cuales están fundamentadas en Piaget y en Vygotsky, y ellos dicen que que cuando el estudiante tiene unos presaberes, entonces si lo empezamos a emerger en un microcontexto y empezamos a hacer la clase de tal manera que sea para él algo más común, más sencillo, más de la vida cotidiana, él a través de esas experiencias va a empezar a tener un mejor realismo de lo que va a aprender, sobre todo en matemáticas y en cualquier área, ¿cierto? El otro es el aprendizaje significativo del doctor David Ausubel, que dice que las actividades cobran sentido en relación a la existencia, es decir, que todo se debe trabajar en contexto con la realidad del niño. El otro es, me fundamento en el aprendizaje colaborativo que hablaba mucho esta mañana, y el trabajo en grupo, porque es que dice, la adquisición y construcción del conocimiento está en la interacción con la ayuda del otro, y lo que se busca es que los estudiantes trabajen en pares o de a 3, de tal manera que después él solo va a ir encaminándose para el trabajo autónomo. La teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, que es el saber, es una asociación entre muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Entonces es algo similar a la mayéutica que se utilizaba en la socrática, que era que usted a medida que va haciendo preguntas va llevando al estudiante a que aprenda por sí solo, no es darle las respuestas como tal. Y la otra es la cognición situada, que se trabaja pues todo muy en la naturaleza del conocimiento.
La otra gran teoría que manejamos son las teorías del uso de las estrategias metacognitivas en la resolución de problemas. Para ello me fundamento en dos grandes pensadores, que era George Polya, que la teoría está desde 1965, y Alan Schoenfeld. Polya propone 4 pasos para usted resolver cualquier problema de matemática. El primero es comprender el problema. El segundo es, a raíz de que usted ya comprende el problema, entonces empieza a planificar una serie de acciones para intervenir. La tercera es ejecutar esas acciones que usted planeó. Y por último, hacer la retrospectiva de eso que usted hizo. Es decir, que cuando usted llegue al resultado, entonces se pregunte, bueno, ¿este resultado sí es el correcto, no es el correcto? ¿O qué debo mejorar para poder hacerlo? Y entonces, eso ha servido mucho para que los estudiantes empiecen a encontrar la forma en que ellos mismos pueden empezar a hacer su metodología de estudio o de resolución de problemas. Y Alan Schoenfeld plantea algo similar, que lo primero es, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo, si tengo la habilidad o no para usarlas? ¿Cómo lo voy a hacer? El tercer paso es si realmente le estoy dando el direccionamiento correcto a esas herramientas que yo estoy usando. Y por último, el sistema de creencias, que es volver a la retrospectiva. Bueno, lo que hice sirvió o no sirvió, ¿cómo lo puedo mejorar? También me baso en la utilización del conocimiento y las estrategias en la resolución, que viene, pues dicen, los grandes son los de Polya y Schoenfeld, pero vienen siendo casi lo mismo. Algo que es muy importante que encontré es la mediación instrumental. La propone desde Vygotsky en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que dice que todo acto cognitivo está mediado por un instrumento que puede ser material o simbólico. Y en este caso, pues sabemos que en matemática usted siempre todo es abstracto y le queda la imaginación de cómo poder hacerlo. De ahí me paro yo para empezar la parte del uso de la tecnología como un mediador pedagógico para poder que los estudiantes aprendan matemática y, lo más importante, que desarrollen el pensamiento variacional. Y por último, pues ya están los sistemas de representación, que existen varios, son el figural, está el gráfico, está el algebraico, está el literal, y etcétera. El tercer grupo de teorías es las teorías sobre el papel de la tecnología en el aprendizaje. Entonces está Miguel de Guzmán, que es un español que nos habla acerca de involucrar a la tecnología, pero no para que tome el papel del docente, sino que sea como un mediador entre el conocimiento y el estudiante, que le facilite al estudiante comprender lo que va a aprender. Está la tecnología como amplificador, que es el efecto lupa, entonces le ampliamos las visiones de todo al estudiante. Y también tiene el de reorganizador, que es coger los presaberes que él tenía y empezar a acomodarlos para que sea él mismo quien dé las conjeturas. Y por último está el uso del software algebraico y los aprendizajes de las matemáticas. Entonces acá es donde ya entra el papel de GeoGebra, como experiencia única en la construcción del conocimiento. Entonces, para los que de pronto no han escuchado acerca del pensamiento variacional, esta es una definición tomada del Ministerio de Educación de Colombia, y de ahí es donde saqué yo los 3 procesos que estamos potenciando. El primero está el reconocimiento y la identificación de las variables involucradas, está la modelación y la generalización, y el otro es el uso de los sistemas semióticos de representación algebraica. Entonces ahí está ¿de dónde me paro? Diseño metodológico. Entonces ya para empezar a hacer el trabajo de intervención en el aula, este fue el diseño metodológico que hice. Inicialmente pensé como en hacer un juego de 3 niveles que vaya siendo ascendente, entonces usted ganó en este nivel, y en este momento estábamos trabajando en ello, pero lo estamos haciendo en forma virtual, todo virtual y con animación. Los primeros fueron unos talleres de familiarización para el reconocimiento de aprendizaje de GeoGebra, porque yo no podía llevarme a los estudiantes a la sala de sistemas y decir, listo, vamos a hacer esto, y el estudiante ni sabía abrir el programa, o si le va a quitar el plano de fondo, si le va a quitar la cuadrícula, los ejes. Se manejan en tres formas que se visibiliza, que está la forma algebraica, está la forma gráfica 1, gráfica 2 y la forma en 3D. Entonces, es una serie de cosas que tenía que hacer, unos talleres de familiarización para que ellos conocieran el programa. Entonces, lo que hice fue una especie de guías tipo cuando salió Word, que hacían unos talleres de Word, entonces que ahora aquí, cierre, guardia, aprenda a hacer todo. Entonces, eso fue lo primero que hice con ellos.
Y ya después de que trabajé con ellos más de 2 meses, que aprendieran a manejar el programa, en esas pues también aprendí yo de una vez porque no lo conocía. Entonces ya hice este diseño de unos talleres guiados en la resolución de problemas de optimización y por última instancia los talleres de profundización. Entonces, ¿en qué consiste el cuento? Los talleres de familiarización únicamente son para que el estudiante, como el nombre lo dice, conozca el programa, sepa usarlo, sepa dónde están las herramientas, los iconos y las estrategias, ya. Los talleres guiados ya son situaciones, problemas que se les presentaban y con ayuda mía, no era que yo se los hiciera, sino que con ayuda mía íbamos empezando a trabajarle a estos 3 procesos. Por eso los tengo aquí en una forma cíclica, porque tampoco tienen un orden, pero sí, generalmente uno inicia con reconocer y comprender cuáles son las variables involucradas en el problema que se iba a tratar en el aula. ¿En qué consiste el reconocimiento y comprensión? Consiste en sacar los datos del problema, escribir e identificarlos puntualmente las variables, cuál es independiente y cuál no, reconocer y señalar las variables y escribir una conclusión acerca de eso, qué puedo hacer, una hipótesis, qué fórmulas me sirven, y hasta ahí es el reconocimiento. Luego un segundo proceso es la conversión y el tratamiento. Entonces está la parte simbólica algebraica, si el estudiante pues saca los datos bien y sabe qué fórmulas utiliza, si la hace en la forma figural, que es hacer la representación de un dibujo, un muñequito acerca del problema en papel y lápiz, está la de la representación, hacerle el tratamiento a la forma algebraica, si empieza a decir, bueno, esta es la fórmula del área de un trapecio, entonces la base mayor es tal, la base menor es tal, esto me vale tal, no tengo este dato, y entonces eso se llama tratamiento. Posteriormente está, aquí no se me alcanza a ver, otra forma de representación es la gráfica cartesiana, que en problemas de optimización pues es fundamental para saber cuál es el máximo y cuáles son los mínimos. Y por último, pues en la modelación y generalización lo que se busca es que el estudiante formule y visualice el problema en diferentes formas o en diferentes contextos, o que transfiera ese problema de un problema de la vida real a un problema algebraico o matemático. Entonces, pues, sin más preámbulos, después de esta teoría, pues entremos a mirar más o menos qué era lo que, o realmente qué fue lo que se hizo. El último taller que era de familiarización, los estudiantes debían hacer esta construcción, ¿sí? Entonces, pues, esto se entiende mejor como visualizando. Esto es una construcción de Juan Camilo Duque, un estudiante de grado 11. La otra ventaja es que el proyecto no está, que usted diga, solamente es para 11, no, porque ellos resuelven el problema sin saber que están aplicando primera y segunda derivada, solamente hacen la resolución, pero muchas veces no entienden qué están haciendo. Entonces lo que nosotros queríamos era generalmente una investigación en Colombia, le aplican un pretest que para mirar en qué grado están los estudiantes, ¿sí? ¿Este sí es GeoGebra? Sí. Entonces para mirar en qué grado estaban los estudiantes, que no me quiere abrir allá. No me quiere aparecer allá. Listo, este sí es GeoGebra. Listo. No me quiere salir. Perdón. Entonces lo que nosotros estábamos buscando era mirar, en Colombia es pretest y posttest, ¿sí? Nosotros lo que entonces le aplican un taller y al final le aplican el mismo taller, pues ya conocen la respuesta, o le hacen unas variables, unos ajustes, o el mismo problema y cambian los datos, etcétera. Y entonces nosotros nos preguntábamos en la nacional, bueno, y entonces acá estamos en enero y acá en diciembre. Y de enero a diciembre, ¿qué pasó con el estudiante? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Le hicieron ajustes? ¿No le hicieron ajustes? ¿Qué decían los estudiantes? Entonces la investigación está basada en, aquí está el pan tajado, aquí está el otro pan tajado que le pone usted último, y aquí adelante va la mortadela, el queso, y hacemos un buen sándwich, ¿cierto? La lechuguita y todo. Entonces empezamos a mirar qué era lo que pasaba dentro de ese lapso de tiempo, y eso fue lo que empezamos a hacer. Perdón, que esto no sé por qué no me aparece allá. Aquí. Sí, ya vamos a aplicarla aquí.
¿No? Sí, ya. No me quiere... Ya. Ya hice. Listo. Entonces aquí este ya me había abierto. Listo. Esta es una construcción de Juan Camilo. Los que no conozcan GeoGebra, aquí nos muestra la vista algebraica y aquí ya es la hoja de trabajo. Esto es un teselado que se hizo, que es la última construcción que se hacía en los problemas de optimización. Entonces, para que ellos vieran las variaciones, que si yo quiero hacerlo más grande, si lo voy a extender, si le cambio una medida a un lado, entonces ¿qué me pasaba? Si le movía aquí cierto tamaño, ya las variaciones que va teniendo. Que si me pasaba que si uno de los dos deslizadores, que era la medida de uno de los lados de la figura, se me desaparecía, y por qué. Entonces, él es donde entraba a jugar con lo de las preguntas a ellos para irlos dirigiendo en el desarrollo de los diferentes talleres. Una vez todos lograron hacer esta construcción, entonces pasamos a los talleres guiados. Entonces aquí vemos una resolución de un taller. Este era un problema de la optimización de una caja con ciertas medidas específicas y que tuviera la mayor capacidad, ¿cierto? Era una construcción sin tapa, y entonces hay un proceso que ellos tenían que identificar qué elementos le dieron, cuál es la formulita, hacer la gráfica, empezar a raíz de esa gráfica. Bueno, yo tengo esto, entonces voy a hacer que la base por la altura y por el ancho me da el volumen. Entonces hacían la multiplicación y los diferentes tratamientos algebraicos, y ahí está todo el proceso para hallar que el valor del cuadrito iba a ser el más pequeño. Entonces, vamos a mirarlo aquí también, cómo era esa simulación, que el proceso es largo. Bueno, sí carga. Entonces aquí vemos las... ¿por qué no aparece allá otra vez? ¿Se sale? Se quedó. Tampoco, otra vez volvió a pasar lo mismo. Qué raro. Listo. Entonces acá, me disculpan que no se vea bien por el color, pero no se vio bien. Sí, bueno. Por ejemplo, ellos, una cosa que les gustaba era que en la animación en 3D le pueden dar mucho mayor movimiento, entonces ellos se mantenían felices. Una cosa que me cautivaba a mí mucho es que yo llegaba al aula y los estudiantes lo primero que me dicen es: profe, vamos para la sala, y yo no, y entonces son, no, entonces vamos a escribir nomás, y yo sí, hoy vamos a ver solo teoría. No, cuando vamos a la sala, entonces también se convirtió como en pasar uno de ser el logro, porque el profesor de matemáticas siempre es el logro y no lo quieren, que me va a rajar y etcétera, y de llegar a que, ahí viene el profe tan chévere, vamos para la sala, todo el mundo contento. Entonces ellos empezaban inicialmente, este es por decir la primera parte, cuando la construcción del teselado, esto lleva aquí pues un proceso larguísimo. Después de eso, de tener 3 variables involucradas, entonces pues ya como era volumen, entonces la representación cartesiana se me convierte en una función polinómica de grado 3, y ahí está. Y entonces aquí puedo determinar yo cuál es la máxima altura que le voy a dar por ser la variable independiente, y aquí pues obviamente pues estamos hablando de volumen, es algo real, entonces no me sirve nada negativo, y posteriormente pasaban a hacer la construcción. ¿Sí? Entonces les voy a poner aquí, tengo como un ejemplo. Este es un problema, ya pasando a los talleres de profundización. Este es uno de los problemas que ellos se les presentó. Entonces dice: un ingeniero debe construir la canalización de un pequeño arroyo. La forma del canal vista
de frente debe ser un trapecio isósceles de 2 metros de base. Entonces era que este lado medía 2, este es la base 2 y este lado también 2, por ser isósceles, ¿cierto? Entonces, como el ingeniero debe diseñar el canal de tal forma que el agua que pase por ella sea la mayor posible, es decir, que el flujo del agua tenga la mayor capacidad. Entonces ya los estudiantes empezaron a... Voy a salirme de acá, a ver si de pronto... Aquí me abre directamente. Bueno. Ya ellos empezaban solos a buscar las formas y teniendo en cuenta el proceso que traían de hacer los diferentes 3 procesos. Entonces era la parte figural de hacerlo en hoja y papel. Pues le decían que cuáles eran las medidas. Aquí veíamos 2 variables que son independientes, que es la base mayor y la altura. Entonces a mayor base mayor, menor altura, y a mayor altura, menor base mayor. Entonces era de que iban haciendo las diferentes construcciones, le iban haciendo un tratamiento a partir de por aquí está, a partir de la fórmula del trapecio. Entonces le hacían el tratamiento, le metían Pitágoras y entonces ellos solos empezaban a ir ya, para poder que en el momento de hacer la representación, a ver si me sale. No creo que salga. Otra vez lo mismo. Entonces, para que en el momento de la representación pues entendieran mejor lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, acá encontramos, esto también es una solución de los estudiantes. Encontramos que ellos acá señalamos el trapecio de otro color porque realmente lo que nos interesa es solo la medida del trapecio. Ya la canaleta no me están preguntando si mide 10 metros, 20 metros, solamente como es un canal de agua, sabemos pues que va a ser mucho recorrido el río o el arroyo. Entonces aquí encontramos que los estudiantes están haciendo la parte ya de la modelación. Entonces GeoGebra me sirve a mí para modelar realmente la situación y poder entender que si yo tengo una lámina, ¿sí? Si yo tengo la lámina así acostada, la lámina plana, entonces ¿cómo voy a empezar a hacer la canaleta? Entonces unos decían, bueno, pues es isósceles, entonces hay que dividirlo en 3 partes iguales y empezar a doblar, ¿cierto? Eso hicimos una construcción también con, ellos hacían con la hojita como la simulación, y a raíz de esa simulación es que ellos empezaron a generar estas gráficas que ustedes estaban viendo ahorita. ¿Sí? Entonces empezaban a hacer la construcción de estas gráficas a raíz de que iban doblando papel por sí mismos. Entonces decían, bueno, vamos a hacer en GeoGebra algo similar. Debo hacer una construcción de tal manera que cuando yo la doble en 3 partes, le vaya hallando cuál será la capacidad máxima. Pero a su vez debo tener en cuenta, ellos decían que debo tener en cuenta la formulita del trapecio. Y a raíz de esta fórmula, pues entonces esta es ya la parte que me da la solución, este sería el área, y ahí está pues todo explicado, y este sería para hallar el valor de la altura. Entonces acá tenemos que esta es la altura y esta es la base mayor. Entonces lograban llegar a esta forma de simular, ¿sí? Y encontrar que en la forma de la representación cartesiana hallaban el máximo. Entonces encontraban, en el momento que empezaban a hacer la simulación acá, los valores que me cambiaban arriba del área, entonces el área mayor, entonces decían la base mayor debe medir tanto o la altura debe medir tanto. Bueno, entonces algunas conclusiones. Son respuestas que los mismos estudiantes daban y decían, en la clase del día de hoy se puede concluir que pude tener más profundización acerca de las variables en GeoGebra, las que cada día se puede ser que dependiente o cuál independiente. Otros niños decían que este tipo de actividades me parecen muy buenas, ya que son actividades que
que son de seguir una serie de pasos y es algo muy dinámico. Pudimos ver que al mover el deslizador la figura se movía y aumentaba, disminuía el área de la figura. Entonces, en los talleres que yo les hacía, les iba haciendo como preguntas para que ellos hicieran como el diario. Entonces hicimos esto y entonces anotaba qué aprendí, qué me gustó, qué no me gustó, preguntas muy sencillitas. Y a raíz de eso yo me iba retroalimentando, no puedo hacer esto, puedo ir a hacer esto otro. Aquí es otra respuesta a los estudiantes. Logré aprender a manejar cada vez mejor GeoGebra y también puedo aprender cómo se halla el área, la recta perpendicular, cómo se unen los puntos para así poder encontrar muchas cosas. Eso es muy bueno. A mí me parece muy bueno porque el profe nos explica un ejercicio cómo se hace, bueno, y etcétera, ¿cierto? Entonces se encuentra uno con sorpresas. Entonces, como resultado, frente a los tres procesos, está que en el reconocimiento y comprensión de variables, los estudiantes las perciben, las identifican, caracterizan como independientes o dependientes, de manera más eficiente y lógica. Sobre la conversión y el tratamiento de los sistemas semióticos, los analizan las situaciones, las estructuras matemáticas usando símbolos algebraicos, traducen el texto o situación en lenguaje simbólico matemático, o sea, en una expresión algebraica, y en forma gráfica en el plano cartesiano. Y respecto a la modelación y generalización, representan y entienden las relaciones cuantitativas entre las variables, formulan y visualizan un problema en diferentes formas, descubren relaciones y regularidades, transfieren un problema de la vida real al problema matemático. En los talleres yo siempre les daba una indicación con unas pautas y al finalizar les ponía una actividad reto. Entonces en esa actividad reto esa era como la especie de evaluar si aprendieron algo, y en la actividad reto ellos debían solitos solucionar ese problema. Entonces era ligado al anterior, solamente que le cambiaba los datos, o ya no era un rectángulo sino un cuadrado, entonces para que empezaran a generalizar. Y de ahí esas respuestas. Estos ya son pues fotografías de los estudiantes trabajando en el aula. Tenía un grupo de 24 estudiantes, el aula tiene una capacidad para 35 computadores, está el tablero digital, ¿sí? Está la Escuela Normal de Aguadas y hay otras pequeñas evidencias. Estos son otros trabajos y esos conclusiones. Entonces, yo digo que la conclusión más importante es que GeoGebra realmente sí sirve como un mediador pedagógico. Sabiéndolo manejar y entendiendo que el papel del estudiante en una sala de sistemas hay que hacérselo tener en cuenta muy antes de entrar, que el papel del docente ya no es que GeoGebra lo va a reemplazar a uno, sino que es un guía y un preguntador. Y tercero, que entender que el papel de la tecnología simplemente va a ser siempre el mediador pedagógico entre el conocimiento, facilitárselo al estudiante para que cada día aprenda más. Esa es como la conclusión más general. Listo, muchas gracias.